Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video tutorial del curso de Plan Lector para cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y muy interesante, el cual es la narrativa. Muy bien, ¿estamos listos? Entonces, comencemos. Pero antes, recuerda. Bueno, tenemos distintos tipos de texto que ya hemos trabajado en la clase anterior, pero el día de hoy quiero que reconozcas esto que te estoy presentando, que es tipo de texto literario y no literario. ¿Por qué razón? Porque la literatura y el plan lector van de la mano, ¿sí? Así que no vayas a creer que hay una combinación de repente hecha al azar, no, sino que todo tiene un porqué. Ahora, el texto literario ya llega a ser una obra artística, original y subjetiva. Subjetivo, tú ya sabes. Involucras tus sentimientos, involucras tu parecer, involucras lo que tú opinas. Que hace uso de recursos retóricos, ¿sí? Posee una función poética y carece de una finalidad práctica. ¿Sí? Ahí tenemos todos los textos que tú hayas podido leer, cuentos, novelas, poemas, odas, églogas, elegías, ¿sí? Pero también en el ámbito no literario, ahí reconocemos a los textos que hacen una función referencial. Tiene una función específica, o sea, apunta a alguna intención, ¿sí? Ya que se dirige a un público determinado y es de carácter objetivo, o sea, ahí no vas a involucrarte tanto. Bueno, en realidad no te vas a involucrar, netamente es algo más lineal, más ordenado. Por ejemplo, un texto expositivo, ¿sí? O un texto informativo, cuando quiera apuntar netamente a lo objetivo, ¿sí? Sin involucrar nada de lo que tenga que ver con su parecer, ¿ok? Entonces, ahí tenemos esos dos tipos, el literario y el no literario. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Sí? Porque eso es a lo que hemos venido hoy día. Es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes que intervienen en la historia y que se desarrollan en un espacio y tiempo determinados. Hablamos de tiempo, espacio, ¿sí? El contexto donde se va a dar, el tiempo donde se va a dar, los personajes que van a intervenir en la historia. El texto narrativo responde a la pregunta ¿qué ocurre? Y lo podemos encontrar en novelas, claro, novelas, cuentos, fábulas, leyendas, hechos históricos, etc. Para este tipo de textos se utilizan verbos como escapó, lloró, encontró. Por eso se le dice que al texto narrativo la función más importante, además de contar una historia de repente, es cómo se relaciona directamente con el verbo, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Ahora tenemos los elementos del texto narrativo. Recuérdalos, por favor. Son el marco o espacio. Es el lugar donde se dan los hechos, dónde y cuándo se dan los hechos, ¿sí? Al narrador, que es el que cuenta la historia. Recuerda que puede ser narrador omnisciente, narrador personaje, ¿sí? Trama, el orden en que ocurren los hechos, ¿sí? Los personajes que llegan a ser los protagonistas de la historia, llegan a ser principales o secundarios, y también el tiempo, duración de los hechos o época en la que se va a dar este texto. Ahora tenemos la organización, que creo que es algo muy sencillito para ti. Tienes al inicio, al nudo y al desenlace. En el inicio se presentan los personajes y el ambiente en que se desarrolla la historia. En el nudo tenemos al momento de mayor importancia, al de mayor interés, a la de mayor intriga, ¿no? Porque ahí se va a dar la parte más esencial de la historia. Si en el inicio te van a introducir a los personajes, los escenarios y el campo donde se va a desarrollar, en el nudo ahí va la intriga, ¿no? Lo que te está llamando a seguir leyendo y donde se te va a dejar la incertidumbre, ¿no? Para un posterior desenlace, donde van a darle solución a la historia. Bueno, es lo que se espera, que se dé solución a una historia, dándole un punto final en la que se van a encontrar estos personajes. Mira, tenemos las siguientes especies de la narración, que son en primer lugar el cuento, ¿sí? Tiene un origen en el cuento popular, así como en los mitos y en las leyendas de tradición oral. Se trata de una narración breve que da cuenta de un suceso insólito y que se caracteriza por su condensación. Ello determina la presencia de ciertos rasgos esenciales que lo distinguen de los demás géneros.
suceso, espacio, tiempo únicos. Escasez de personajes, ausencia de largas descripciones y diálogos, estilo más sencillo, etc. El cuento es más corto, ¿sí? El cuento a comparación de una novela es más corto, ¿sí? Ahora, esto va a hacer que la trama sea más sencilla, no tan compleja, no tanto, porque hay autores que sí lo hacen complejo, pero la idea es esa, la idea promedio, por así decirlo, es así, ¿sí? Se va a tratar de una narración breve que tenga que en sí, en un corto tiempo, cautivar al lector. Ejemplos. La insignia de Julio Ramón Ribeiro, recomendable, está en el libro de La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro. El caballero Carmelo de Abraham Valelomar, donde se rescata ese campo natural, esa nostalgia de Valelomar. Muy, muy, muy buen cuento. Paco Yunque de César Vallejo, donde se narra la historia de este niño Paco Yunque y cómo sufría en su colegio, ¿verdad? Muy buen cuento también del magnífico César Vallejo. Ahora tenemos a la novela. En la novela, esta especie narrativa es la más cultivada en la modernidad. El nombre proviene del latín novellus, ¿sí? Aunque dio su mayor impulso durante el siglo XIX. Es un género que, con algunas variantes, proviene de épocas más antiguas. Se trata de una narración extensa, a comparación de un cuento, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o ficticias, ¿sí? Ahí se va a ver un juego de situaciones, lo que implica un conflicto que se resolverá de manera positiva o negativa. Esa es la maravilla de la novela, ¿sí? Una novela un poco más extensa, con una historia más compleja, debo decirlo, ¿sí? Por ejemplo, El Aleph, de nuestro amigo Borges, es una novela muy compleja. Se la recomiendo también. Como ejemplo tenemos aquí al peruano Vargas Llosa con La ciudad y los perros, donde se va a narrar esta historia en el Colegio Leoncio Prado. Muy buena historia, de verdad. También tenemos a Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, por último tenemos a la fábula o apólogo, ¿sí? Este se trata de una de las especies narrativas más antiguas y de mayor éxito y difusión. Curiosamente, y a pesar de esa antigüedad, si no pregúntale a Esopo, su estructura básica ha sufrido muy pocos cambios a lo largo del tiempo. Las fábulas, en fin, son narraciones breves que pueden estar escritas en verso o en prosa, protagonizadas por personajes estereotipados como animales o objetos humanizados, la mayoría de las veces, y que con frecuencia empiezan o terminan con una moraleja. Es esa reflexión que le dan al final de una fábula o apólogo. Miss, ¿es lo mismo fábula o apólogo? Sí. ¿Sí? Entonces, un ejemplo podría ser la del peruano Mariano Melgar con Las cotorras y el zorro. Hay más fábulas, por ejemplo, las de Esopo y también las de Samaniego, que también son muy recomendables. Chicos, continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora tenemos a la crónica. La crónica se refiere usualmente a un género narrativo doble, en parte literario y en parte periodístico, puesto que no posee las libertades de imaginación de la ficción literaria, pero emplea abundantemente sus recursos formales para abordar sucesos y personajes reales, verídicos y comprobables. ¿Sí? Muy bien, entonces tiene lo mejor de dos mundos, tipo, ¿no? Así la crónica va a trabajar. Ejemplos. Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. ¿Ok? Tú puedes encontrar una crónica también en diarios, ¿sí? En periódicos, en revistas, tal vez. Te va a entregar tanto el lado narrativo, narrativo literario, obviamente, y el lado periodístico, ¿sí? Entonces es muy fascinante ver ese punto donde se va a dar el enlace de esta forma. Muy bien, chicos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí y por trabajar de manera constante. Cuídate mucho y un añadido ahí para que trabajes en casa, pero no necesariamente en el cuaderno, sino como para que investigues por tu cuenta. Faltan algunas especies narrativas, pero hay por ahí de repente dos de las que te puedo decir pueden ser la leyenda y el mito. La pregunta es, y es para ti, para que investigues por tu lado, ¿cuál será la diferencia entre mito y leyenda?
Bueno, espero volver a verte muy pronto y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídate mucho.